noche, iba a decir mañana, hermanos, en esta noche preciosa, acostumbrado a los domingos de la mañana. Qué bendición oír cómo Dios opera y sigue trabajando en nuestras vidas, porque Él es el mismo ayer, hoy, por los siglos, y porque Él tiene el control de todas las cosas en nosotros, de todo nuestro ser, de toda nuestra vida. ¿Qué tal si oramos? Prometo no ser extenso, hermanos, prometo no ser largo, pero sí quisiera que preste atención estos minutitos. Yo sé que hay niñitos con nosotros, y no hicimos división también para que descansen los maestros, aunque sea una vez al año. Hoy quiero hablar acerca de las promesas de nuestro Señor, las promesas del Señor. ¿Y qué tal si me acompaña en oración en este momento? Amado Padre Celestial, darte muchísimas gracias. Muchísimas gracias por tu amor, tu misericordia, y porque hoy hemos podido cantar y testificar de tu fidelidad. Hemos podido exaltarte y estamos enfocando que tú has sido fiel para con nosotros, que tú eres fiel para con cada uno de nosotros y que tienes el cuidado de nuestras vidas, mi Dios. Quiero poner en tus manos esta reflexión bíblica para que tú nos bendigas, para que tú te glorifiques en mi vida, para que pongas palabra en mi boca y también para que abras nuestros oídos espirituales para escuchar tu voz. En el nombre de Cristo. Amén. Y amén. Deme un minuto, por favor. Gloria a Dios. Bueno, vamos a ver, aquellos que tienen más años en el Evangelio, si reconocen esta lectura que voy a hacer. Todas las promesas del Señor Jesús son apoyo poderoso de mi fe. Mientras luché aquí buscando yo su luz, siempre en sus promesas confiaré. Dice, grandes, fieles, las promesas que el Señor Jesús ha dado. Grandes, fieles en ellas, para siempre confiaré. Todas las promesas para el hombre fiel, el Señor en sus bondades cumplirá. Y confiado sé que para siempre en Él, paz eterna mi alma gozará. Grandes, fieles, las promesas que el Señor Jesús ha dado. Grandes, fieles, en ellas para siempre confiaré. Todas las promesas del Señor serán gozo y fuerza en nuestra vida terrenal. Ellas en la dura lid nos sostendrán y triunfar podremos sobre el mal. ¿Qué es esto? Es un himno escrito en 1886 por Russell Kelso Carter. Él fue un atleta, una estrella militar, y fue un estudiante excelente. Llegó a ser muy exitoso, fue maestro, fue entrenador, y luego pasó varios años como ministro metodista ordenado, después de lo cual fue a una escuela de medicina. Pasó el último de sus años como doctor de medicina. También fue músico y fue compositor. Fue un cristiano la mayor parte de su vida, hasta que una grave enfermedad en su corazón que empezó a afectarle, y él se apoyó en las promesas de la Biblia. A los 30 años de edad, o sea, era un chiquillo, ¿verdad? A los 30 años de edad, su salud estaba en un estado crítico. Los médicos no podían hacer más nada por él, lo desahuciaron. Carter se dirigió a Dios en busca de su ayuda y sanidad. Se arrodilló e hizo la siguiente promesa: con o sin sanidad, voy a consagrar mi vida al servicio del Señor. Y fue a partir de ese momento que empezó a apoyarse en las promesas de Dios, sin importar su condición física y sin importar cómo se sintiera.
En el transcurso de los siguientes meses, la fuerza regresó a su cuerpo y su corazón fue completamente sanado. Carter vivió desde allí otros 49 años de forma saludable, cuando había sido desahuciado por la medicina. Este himno que nos habla sobre las promesas de Dios, que nos habla de que sus promesas son fieles y para siempre debemos de confiar en ellas, nos recuerdan la importancia de las promesas de Dios. En esta ocasión vamos a hablar acerca de las promesas del Señor, viendo cómo Dios las cumple. Si me pueden, me ayudan porque no está funcionando allá arriba, me las van moviendo. Dios las cumple y hace un impacto en nuestra vida. Las promesas de Dios son un pilar a nuestra fe cristiana, recordando su fidelidad en las Escrituras. ¿Cuántas promesas hay en la Biblia, hermanos? ¿Alguien se acuerda? ¿Cuántas? Vamos a ver. Llévesela ya para ver si se mejora. Más de 3,000 promesas, entre 3,000 a 7,000 promesas podemos encontrar nosotros en las Escrituras. Estas 3,000 promesas, el Señor las ha puesto en la palabra para que nosotros nos podamos aferrar a ellas. Una promesa, ¿qué será? ¿Qué es una promesa? Alguien que me diga. ¿Qué sería una promesa? Algo, una seguridad, algo que va a pasar. Cuando usted da una promesa, ¿qué es? ¿Qué está haciendo? Ofreciendo algo. La promesa es un compromiso. Estoy adquiriendo un compromiso con la otra persona. La palabra nos dice que Dios nos ha dado grandes promesas. Él se ha comprometido con nosotros en cumplir ciertas cosas para nuestra vida y para nuestro ser. Ahora, ¿en qué se fundamentan estas promesas? Yo no sé si una persona le promete algo, usted le cree. Dependiendo de quién sea la persona. Pero aunque la persona sea alguien excelente, generalmente puede equivocarse, puede fallar, puede que se le olvide. Cuando alguien nos falla, probablemente no volvemos a creer en ella. Pero las promesas de Dios tienen que ver con su carácter, con su persona y con su palabra. ¿En qué nos vamos a basar y en qué nos vamos a fundamentar? ¿O en qué se fundamentan las promesas de Dios? Números 23, 19 y Santiago 1:17 habla algo parecido. Nos dice que Dios no miente, ni cambia de parecer. Dios no es mentiroso, ni hijo de hombre para que mienta. Todo en Él, dice Santiago, en Él no hay sombra ni mudanza, no hay variación. Lo que Él promete en nuestra vida, Él lo va a cumplir. ¿Te ha prometido Dios algo? ¿Has encontrado una promesa en la palabra del Señor? Cuando entraron a la iglesia, creo que la mayoría se les entregó unas promesas, unas tarjetitas que tienen una promesa bíblica. Téngala por ahí porque ahora vamos a hacer algo muy pequeñito con ellas. Dios lo que te ha prometido, lo va a cumplir. Lo que ha dicho en las Escrituras, Él lo va a hacer, porque Él no falla, porque Él no es mentiroso, porque Él es verdadero, porque Él es Dios. Las personas me pueden fallar, pero Dios a nosotros nunca nos va a fallar, nunca nos va a quedar mal. Y este pasaje de número 23, 19, está en el contexto cuando Balaam es contratado por Balac para que maldiga a Israel y termina bendiciéndolo, porque Dios
no miente ni cambia y tenía un propósito para el pueblo de Israel e iba a cumplir ese propósito. Si Dios tiene un propósito para tu vida, Él lo va a cumplir porque Él no miente. Si Él quiere hacer algo con tu vida, a pesar de las dificultades que estés pasando, Él lo va a cumplir porque Él no es mentiroso, porque Él es verdadero, porque Él no cambia, Él no muda de parecer. Usted y yo sí cambiamos. Hoy decimos algo y mañana podemos cambiar la información. Hoy prometemos algo y mañana ya se nos olvida. Pero Dios no cambia. Otra de las razones por la cual Dios cumple sus promesas está en Deuteronomio 7:9. Dice, conoce pues que Jehová tu Dios es Dios que, lo hemos cantado hoy, ¿cómo es Dios? Es Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y que guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Aquí se nos muestra que Dios es un Dios fiel. Es un Dios que permanece con nosotros, que no nos deja, que no nos abandona, que es fiel a su pacto, a sus promesas. Por supuesto, aquí estamos hablando en el Antiguo Testamento, donde Él establecía un pacto con Israel, donde les pedía que fueran obedientes al pacto, pero Dios prometía que si ellos eran fieles también con Él, Él cumpliría todas sus promesas. Usted y yo estamos bajo un nuevo pacto. ¿El pacto de qué? El pacto en la cruz del Calvario. Un nuevo pacto. Y si Dios fue fiel a su pacto en el Antiguo Testamento, ¿cómo no va a ser fiel al pacto que hizo con nosotros a través de la sangre de su Hijo para darnos vida eterna? Dios es un Dios fiel. Él va a permanecer fiel para con nosotros. Él es fiel y cumple sus promesas. ¿Cómo Dios cumple sus promesas? Dios actúa con fidelidad, cumple cada una de las promesas que nos hace. Su naturaleza constante es de cumplir lo prometido. Yo no sé cuántas personas cuando inicia el año le prometen cosas a Dios. Yo también lo he hecho. Señor, este es mi año. Este año yo me voy a congregar muchísimo. Hasta que me vas a sacar de la iglesia, ese pastor me va a quitar de ahí. Yo voy a estar ahí tempranito. Yo voy a hacer esto, voy a servirte, voy a trabajar, voy a portarme bien, voy a ayudar al necesitado, voy a abandonar este pecado. Prometemos muchas cosas. Como cuando usted se coloca algunos planes y propósitos, ¿verdad? En este año voy a rebajar estos kilitos de más. Dice, este es mi año, este año voy a caminar, este año voy a correr, este año voy a hacer natación. Pero lo invitan a una fiesta y le presentan los chicharrones. Dice, Señor, hay muchos días en este año. Yo iniciaré en febrero, ¿verdad? Y posponemos la promesa que nos hacemos. Y algunos llegan a noviembre decepcionados, recordando que no pudieron lograr algunos de sus planes y algunos de sus propósitos. Pero ¿sabe? Con Dios no es así. Con Dios no es así porque 2 de Timoteo 2:13 nos dice que si fuéramos infieles, Él permanece ¿cómo? Él permanece fiel porque Él no puede negarse a sí mismo. Él no puede negarse a lo que ha dicho. Él no puede retractarse. Él va a permanecer fiel aunque nosotros seamos infieles. Este pasaje es interesantísimo. Nos muestra la importancia de la fidelidad de Dios. Quiero decirle que este texto y el versículo anterior eran un himno que se cantaba en la iglesia primitiva. El versículo anterior y este era un himno que se cantaba en la iglesia primitiva y lo colocaron como un versículo, como hice yo con el himno que leía al principio, porque tenía gran riqueza. Los cristianos entonaban el versículo 12 y el versículo 13. El versículo 13 nos dice que aunque seamos infieles, Él va a permanecer fiel. Claro, hay una advertencia en el anterior donde dice que si le negamos, Él nos va a negar. ¿Ok? No es abusar de la gracia. Pero a pesar de mis fallas y a pesar de mis errores,
Dios permanece fiel conmigo. Dios no te va a desechar porque falles. Si tú te levantas, si tú pides perdón, si tú te acercas a Él, aunque tú seas infiel, Él permanece fiel. Mientras no lo neguemos, mientras le busquemos de corazón. La fidelidad de Dios no depende de la tuya. Tal vez nuestra fidelidad a veces depende de la del otro. Hay personas también que en el matrimonio son fieles mientras la otra le sea fiel. Y en el momento que la otra le falla, este es el momento y la oportunidad para darme la canita al aire también. Si Él lo hizo, yo lo puedo hacer. Dios no es como los seres humanos. Aunque nosotros le fallemos, Él sigue fiel para con nosotros, esperándonos. Otra razón por la cual Dios cumple sus promesas es cuando ve en nosotros un elemento muy importante. Cuando ve en nosotros que tenemos fe en el poder de Dios. Hablando de Abraham, dice que él estaba plenamente convencido de que Dios era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. ¿Qué significa? Que no es solamente que Dios nos dé promesas. No es solamente que Dios ya nos ha dado promesas, es que yo debo creer en esas promesas. Es que yo las debo hacer mías. Yo debo confiar en ellas. Entender de que Dios va a cumplir todo lo prometido. Él ha dicho, por ejemplo, en su palabra, Jehová es mi pastor. Ok, hay una condición ahí. ¿Qué tiene que ser Dios para mí? Mi pastor. Y si Él es mi pastor, nada me falta. Nada de sus cuidados, de su amor, de su protección, porque Él es mi pastor. Debo aferrarme a sus promesas, así como lo hizo el autor del himno que mencioné al principio, así como lo hizo Russell, donde él confió en las promesas de Dios, se aferró a ellas y Dios, en su gracia y su misericordia, lo sanó de un problema del corazón, de haber sido desahuciado. Así como Dios se ha glorificado en nuestra hermana Marta, así como sé que en muchos de ustedes Dios se ha manifestado, debemos tener fe en el poder de Dios. Y esto no es cuestión de una denominación. No, esto es cuestión de la palabra. La palabra nos invita a creer en Dios. La palabra nos invita a tener fe en el poder de Dios. Porque para Dios no hay nada imposible. Para aquel que cree, todo es posible. Ahora, tengo que tener mi vida fundamentada en alguien. No es solamente que yo declare promesas por declararlas. Estas promesas tienen que estar basadas en Cristo Jesús. Segunda de Corintios 1:20. Dice, todas las promesas de Dios son en Él. Sí. Y amén. ¿Qué es amén? Así sea. Todas las promesas de Dios son en Él, en Cristo, son un sí y un amén por medio de nosotros para la gloria de Dios. Esto, aunque parece un pequeño trabalenguas, es interesante. Pablo expresa que él quiso visitarles y no pudo cumplir su promesa en los versículos anteriores. Le falló como humano. Prometió que iba a visitar a la iglesia de Corintios y por alguna razón no llegó. Y él dice, los humanos, o sea, nosotros, no dice humanos, pero nosotros a veces decimos sí o no. Pero Dios es sí y amén. O sea, Él cumple todas sus promesas. Los seres humanos no fallan. Los seres humanos no pueden cumplir todas sus promesas por las circunstancias, por las situaciones, así como Pablo. Pero las promesas de Dios son seguras porque se cumplen en Cristo Jesús. Y en Cristo Jesús son para nosotros sí y amén. En Él no hay variaciones. Si Él lo prometió, lo va a cumplir. Usted puede prometer algo
Y la Biblia nos dice que usemos mejor si Dios quiere. Dice Santiago, si Dios quiere, porque usted y yo no tenemos el control de las circunstancias, ni del día de mañana. Pero Dios cuando promete algo es porque Él sí tiene el poder para cumplirlo. Voy terminando. Y el resultado de confiar en las promesas de Dios, la confianza en las promesas del Señor, deben transformar nuestras vidas, deben fortalecer nuestra fe, nos debe motivar para perseverar cuando no hay esperanza, nos deben dar fuerzas, nos deben guiar por el camino y entender que hay un propósito para nuestra vida. Aférrese a las promesas de Dios. ¿Cómo hago esto, hermanos? Debo mantenerme firme, dice Hebreos 10:23, mantengamos firme la esperanza que profesamos, porque fiel es el que la hizo, ¿qué cosa? La promesa. El que hace la promesa es fiel, Dios es fiel. Debemos mantenernos firmes a su fidelidad. ¿Qué espera de nosotros? Si Él te ha dado una promesa, espera que tú seas fiel también. Si Él te ha prometido algo, espera que te mantenga firme. Y este capítulo 10 habla hasta del congregarse, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Habla de perseverar. El creyente que confía en Dios, el creyente que cree en la promesa de Dios, persevera. Sigue adelante porque confía. Y andamos por fe y no por vista. No busco a Dios nada más cuando las cosas salen bien. No busco a Dios nada más cuando tengo dinero en el bolsillo. Lo busco en medio de la necesidad. Lo busco en medio de la dificultad, en medio del problema. Y sigo creyendo firmemente en sus promesas. Me aferro a ellas, como fue el caso de las personas que hemos estado hablando desde el principio. Segunda de Pedro 1:4. Un versículo muy lindo dice, por medio de las cuales nos ha dado, ¿cómo son las promesas de Dios? Preciosas, grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina. Muy profundo esto, no tenemos el tiempo para profundizar tanto, sin embargo, en cortas palabras, las promesas de Dios son grandes, son preciosas y transforman nuestras vidas. Transforman nuestras vidas. Cuando yo me aferro a la promesa de Dios, mi vida no es igual porque es la palabra de Dios. Transforma mi vida y me hace participante ¿de qué? De la naturaleza divina, de la vida nueva en Cristo Jesús. No puedo ser igual cuando yo me aferro a la palabra de Dios, cuando me aferro a las promesas que Dios ha dado en las Escrituras, a esas grandes y preciosas promesas. Y aunque usted no lo cree, no nos va a llegar año nuevo, hermanos. Las promesas de Dios transforman nuestras vidas, nos brindan esperanza, nos dan fortalezas en el momento de dificultad. Cuando usted no tiene nada y está pasando por una dificultad hasta económica, y usted se recuerda que la palabra de Dios nos dice que Él suple para nuestras necesidades, que Él está con nosotros cuando usted está en momentos difíciles, cuando usted está enfermo y recuerda que Él es nuestro sanador. Las promesas de Dios nos dan esperanza en los momentos de dificultad y nos invitan a tener confianza en Dios. En este 2026 o 2026, si Dios nos permite llegar, aferrémonos a las promesas de Dios. Muchas. Ya les dije que hay de entre 3,000, dependiendo de las traducciones, hasta 7,000 promesas de Dios en las Escrituras. ¿Cuántas de ellas conoces? ¿Cuántas de ellas manejas? Creo que a todos le dieron una promesa.
¿Qué tal si la saca de ahí donde la tiene? Si la perdió, nos avisa, a ver si tenemos otra ahí. El Señor es grande y nos puede regalar otra promesa. Ok, si a alguien le falta promesa, levante la mano. Y aquí Melanie tiene una bolsita y acá también le falta. Arriba 2 hermanos le faltan. Ah, pensé que era un regalo, hermano. Ah, muy bonito. Dios nunca, para ver, me regala esta promesa. Dios nunca nos abandona. Hay que amar a Dios. Eso. Genial. ¿Alguien más falta por promesas? ¿Quiere más? Ok. Acá, a usted le falta. Aquí falta alguien. No sé por dónde se me fue la repartidora de promesas. Aquí falta en este lado, en esta columna. Levante la mano. Aquí faltan ahí. Doña Carmencita, ¿no la tiene? Se le perdió a Carmencita. Regalémosle otra promesa a Carmencita. El Señor tiene muchas, hermano. Si la perdió, hay más. Tiene muchas para nosotros. Hagamos algo. Mire, le invito, si usted quiere, póngase de pie, su salud le permite un momento. Comparta la promesa que usted tiene con la persona que está a la par en su fila. Pueden compartirla. Vamos a hacer un desorden santo. Pueden compartir la promesa que tiene ahí. Y si usted quiere, la pueden intercambiar. Puede intercambiar la promesa con un vecino, con un hermano, si usted quiere. Y si no la quiere, quédese con esa. Comparta cuál promesa tiene, cuál promesa se lleva para su vida. Y si quiere, puede intercambiarla también. Tal vez le sirva más otra. Nuestro Dios es fiel. Él es fiel a sus promesas. Dios te da palabra y promesa a ti, pero también debes compartir esas promesas con otros. Compartirlo con tus hermanos. Compartirlo con personas que no conocen del Señor. Compartir esa palabra. Vamos a orar y exaltar el nombre del Señor, dándole gracias por esas promesas. Padre eterno, yo te doy gracias, porque estoy seguro que no me ha dado una promesa, me ha dado muchas. Y estas promesas sean para afirmar mis pasos, sean para crecer, para aferrarme a ti en los momentos difíciles. Señor, bendigo a cada una de las personas que están acá, las que nos están visitando, los miembros de la iglesia. Señor, que ellos entiendan que tú tienes grandísimas y valiosas promesas para ellos en Cristo Jesús. Que si entienden a Cristo, tienen acceso a muchas bendiciones y a muchas promesas de Dios, tanto para esta vida y más para la vida venidera. Bendigo a mis hermanos, Señor, cada uno de sus planes, cada uno de sus proyectos, que ellos puedan aferrarse a las promesas que tú le das. En medio de dificultades, hoy nos aferramos a las promesas. No sabemos qué viene para el 2026. Tal vez sean cosas muy lindas o tal vez sean algunas dificultades y pruebas. Pero Dios, hoy nos aferramos a tus promesas en Cristo Jesús para poder vencer, sea lo que tengamos que pasar por delante. Bendice a mis hermanos en el nombre de Cristo Jesús. ¿Qué tal si das un fuerte aplauso al Señor?